Bienvenidos de nuevo. Después de entender y explorar el potencial que tiene nuestro país para ser proveedor de productos sostenibles, en este episodio vamos a explorar riesgos emergentes, referentes internacionales de competitividad y sostenibilidad y las posibilidades que tiene Colombia para posicionarse en este entorno cambiante. Es por esto que hemos invitado a una experta como lo es la ingeniera Nancy Barra, quien nos acompañará en este episodio. Bienvenida, ingeniera. Jason, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Ha sido muy interesante acompañarlos en este curso de deforestación. Y bueno, me encanta que podamos explorar estas áreas. Gracias, ingeniera. Y precisamente para iniciar la conversación, me gustaría conocer cuáles considera que son los principales riesgos que enfrentan hoy las cadenas de suministro agroalimentarias, cómo pueden las empresas anticiparse y adaptarse en este entorno incierto y volátil. Sí. Primero, yo creo que es importante entender los riesgos desde diversas perspectivas. Hay unas perspectivas que están muy asociadas al planeta, pero hay muchas perspectivas que están asociadas a la sociedad. Uh-huh. Y a esas interacciones entre estos dos mundos para poder identificar de qué manera esos riesgos se pueden convertir en oportunidades. Así es. Y también de alguna manera cómo esto puede invitar a la acción para que una vez identificados podamos tener una agenda específica y muy desde el punto de vista corporativo y empresarial entender de qué forma la empresa también puede aportar en esas soluciones. Ahora podemos ver una gráfica, si te parece, en donde vamos a hacer un énfasis un poco más centrado en estos riesgos de planeta y después mencionamos esos riesgos a nivel de sociedad, que sería muy interesante compaginarlos en esta situación. En esta gráfica que les estamos mostrando, hay unos riesgos que están asociados a la biosfera, riesgos en pérdidas de biodiversidad, riesgos en toda la extensión de nuestros bosques que ha venido disminuyendo a lo largo del tiempo, los riesgos sobre la disponibilidad de agua dulce. Y esto es uno de los mayores impactos que se ha tenido en los últimos tiempos según estos límites planetarios que les estoy mencionando. Todos los riesgos del uso del suelo, tanto en la competencia del uso del suelo para alimentos, pero para otros usos, uh-huh. Pero también en la calidad del suelo para las diferentes actividades en que lo utilizamos. Ese uso del suelo es primordial cuando hablamos de cadenas agroalimentarias. Así es. Y la ganadería además está muy involucrada con este tema de calidad y todo lo que significa la contaminación de nitrógeno y la contaminación de fósforo alrededor precisamente de este uso del suelo. Y finalmente la contaminación química, que tal vez no es tan fácil de involucrar fuera de las cadenas eutróficas, y es el hecho de todo lo que implican los empaques, todo lo que implican los aditivos en diferentes cadenas agroalimentarias y de producción. Y esto empieza a ser muy relevante y quizás más en agendas globales para tocar ahora lo de sociedad con respecto a esta manera como diseñamos la forma en que entregamos los alimentos, en la manera como utilizamos estos químicos en general en las cadenas, para que cada vez haya más innovación acerca de cómo lo podemos utilizar, porque tienen un propósito. Pero ese propósito puede ir mejorando a medida que también nos adelantamos en temas de innovación y de ciencia. Esa sería la primera capa de lo que mencionábamos, riesgo. En la segunda, y ese es un riesgo de sociedad que a veces es más intangible, uh-huh. pero que es tan importante como el planetario, porque al final somos seres humanos en diferentes formas de relacionamiento. Así es. Y aquí entramos en todos los contextos geopolíticos. No es la misma manera como Colombia mira el tema agroalimentario, su futuro en la agricultura, a la manera como lo mira Vietnam, uh-huh. o a la manera como lo mira un país en la Unión Europea. Estamos en tiempos distintos, con sociedades distintas, con marcos regulatorios que rigen precisamente estas relaciones, y el contexto geopolítico es muy importante al tomar decisiones con respecto a estos riesgos planetarios y con respecto a la manera como interactuamos en el comercio internacional. Y hoy esa vendría a ser como el otro riesgo, precisamente ese riesgo de la interacción en función de, digamos, de cómo comerciamos bienes y servicios. Y allí empiezan obviamente esas diferencias hacia qué sociedades exigen ciertos estándares. Uh-huh. Y estamos precisamente en esas cadenas libres de deforestación, donde tú ves una diferencia en la aproximación de lo que tiene una Unión Europea de otras latitudes en el mundo. Pero al mismo tiempo vamos a hablar de cómo yo entiendo el cambio climático
en estos riesgos geopolíticos. Otro tema de sociedad es el consumidor mismo. Nosotros como persona, frente a qué queremos comprar, qué queremos consumir y cómo vemos precisamente los alimentos dentro de nuestra propia vida y en nuestra interacción incluso con nuestras familias, como mamás, como papás, como parte, digamos, también de un país, de un entorno local. Entonces, otro de los temas muy importantes en los riesgos es entender las percepciones de esa sociedad y esa sociedad en sus diferentes facetas, porque hay consumidores que están en una edad mucho mayor y que eventualmente esos riesgos, si tú les das una orden, ellos la siguen, pero tal vez no lo consideran tan claramente. Pero si hoy hablas con un millennial y le comentas un poco el tema planetario, él va al menos decir, mira, claro, por supuesto, lo percibe diferente. Lo percibe diferente y eventualmente eso implica un cambio en la decisión. Así es. Y ese es un riesgo en el sentido que tú no puedes tomar decisiones sin entender cómo ese proceso de pensamiento del consumidor está de alguna manera ligado a esa relación con el alimento. Uh-huh. Otros riesgos obviamente son consideraciones de rupturas asociadas a, digamos, a temas políticos que implican que tú tengas que cambiar las órdenes, como las reglas del juego. Y eso pasa, por ejemplo, en la comercialización en Estados Unidos con el proteccionismo que hoy tenemos alrededor de su industria y cómo cambió completamente. Hace muy poco vi una entrevista del ministro en Singapur diciendo, miren, por supuesto que tenemos que proteger cada una de nuestras economías, pero si hay un cierre de puertas de esta naturaleza, quizás nosotros ya toda la economía que depende de nuestras exportaciones de ciertas categorías de productos hace que la economía pueda perder hasta un 50% en competitividad. Entonces, esas decisiones hacen que tú tengas que decir, bueno, ¿yo cómo me relaciono con otros países? ¿Cómo tomo estas decisiones de esta naturaleza? Y esto, pues, obviamente está ligado a un contexto regulatorio. Regulatorio desde el punto de vista de cómo quieres que cada país, que cada región interactúe con estas, digamos, consideraciones y criterios alrededor de las cadenas agrícolas y de la producción de alimentos, pero también sobre las normas técnicas que a veces son más complejas y más difíciles de interpretar en el momento de aplicarlo. Y yo creo que ahí es donde vemos como esos dos mundos de los riesgos y cómo compaginar ambos, digamos, lados de la moneda para poder entender de qué forma esto va a tener una implicación y una acción específica, o para verlo como oportunidades o para anticiparse al riesgo. Porque yo creo que ese es quizás de los mayores mensajes. Cuando uno sabe realmente cuáles son estos riesgos, empieza a entender de qué forma tú te puedes mover para tomar decisiones. Así es, ingeniera, y qué importante lo que mencionas de ver estos riesgos multidimensionales en diferentes, pues digamos, categorías ecológicas, sociales, económicas y demás, cómo desde esa perspectiva empresarial se pueden convertir en una oportunidad, en una ventaja competitiva, y es precisamente como es catalogado el sector agroalimentario europeo, que ya es un referente de competitividad. Entonces me gustaría saber por qué es considerado como un referente de competitividad en este aspecto y qué ventajas o qué lecciones aprendidas podría utilizar el sector empresarial y productivo de nuestro país para anticiparse y responder a estos retos globales. Es una muy buena pregunta y te voy a contar algo personal con respecto a eso. Cuando yo viví muchos años en Europa y al llegar me tocó los primeros pasos de lo que significaba la Unión Europea, de cómo empezar a ver, porque yo creo que eso es muy importante en el contexto europeo. Es diferente tener unas normas por país y otra decidir armonizar en que todos los países de la Unión Europea tengan una misma visión. Y eso yo creo que es una de las primeras ventajas que diría yo desde el punto de vista competitivo, el ponerse de acuerdo en una región geográfica común, con reglas de juego claras alrededor de cómo quiero ver la sociedad, porque al final es, yo quiero productos de esta naturaleza, quiero políticas de innovación de esta manera, quiero prácticas de sostenibilidad. Alrededor de esa creación de lo que significa la Unión Europea, digamos que hay una ventaja de haber podido ponerse de acuerdo en esas reglas. Y creo que es una de las cosas que a mí me gustaría ver en nuestras alianzas del Pacífico o en nuestros contextos de Mercosur o en lo que podría ser a futuro algo de común en una región tan importante desde el tema agrícola como América Latina.
nosotros tenemos la despensa del mundo y la despensa del mundo futura. ¿Qué tal si todos tuviéramos reglas comunes? Y creo que eso es uno de los puntos que me parece muy valioso destacar. Lo otro es ya, al tener esta armonización, tú empiezas a decir, quiero ciertos estándares, porque además la sociedad, eso ha sido un proceso, o sea, no es de hoy, pero es un proceso en donde la mayor parte, hoy hay encuestas de la Unión Europea que más del 40% de la población está buscando que en sus anaqueles encuentren productos que tengan características. Exacto, particulares y especiales. Totalmente, tú ya ves en las etiquetas de la Unión Europea cambio de temas de huella de carbono. Así es. Ves temas de esto está 100% reciclable, pero eso no es simplemente porque quise comunicarlo. No. Eso es la confluencia de, volvemos a los riesgos, de una sociedad que está pidiéndote unos estándares y unos criterios, pero al mismo tiempo entender esos riesgos planetarios y cómo lo traducen hoy en una solución desde el punto de vista empresarial que responde precisamente a esos dos, digamos, mundos, al tema regulatorio, al tema consumidor y al tema de los riesgos, digamos, ambientales que hoy estamos viviendo. Entonces, lo segundo es eso, que hubo confluencia, pero esa confluencia se crea desde, digamos, desde las escuelas, desde los colegios, desde las universidades, desde una comunicación transparente, porque quizás de las cosas que tú más ves en la Unión Europea es proteger la información al consumidor desde todas las perspectivas y desde todos los ángulos, pero ser transparentes en la manera como comunicamos, y la transparencia también implica rigor técnico. Así es. Porque no solamente decir, soy ambiental. Bueno, claro, ¿cuáles son los datos detrás? Y en eso ha avanzado mucho la Unión Europea en que crea instrumentos que además se llevan a consultas públicas multipaís, y que implica fomenta esa participación. Totalmente, y hay multiactores, digamos, participando en ese tipo de decisiones, y al final se confluye en instrumentos y también en coaliciones, porque yo creo que a veces la normativa es importante, pero también es la decisión de un grupo empresarial para tomar, digamos, inversiones o proyectos o iniciativas que vayan en ese camino. Entonces creo que ahí viene como esa segunda ventaja competitiva que está muy ligada a entender a su sociedad y al crear instrumentos normativos regulatorios específicos que vayan en ese camino. Y luego viene un tema muy ligado a la innovación, a la ciencia, a la inversión precisamente en estos temas, pero no solamente para decir, mira, yo quise sacar un nuevo producto, es que yo quiero ser mucho más eficiente en mi cadena. O sea, las innovaciones a veces no las imaginamos, no. La empresa unicornio, ¿sí me entiendes? Una patente, un gran invento. Totalmente. Mientras que hoy la innovación puede ser tan sencilla como consumir mejor el agua en tu planta. Eficiencia en cada uno de los procesos. Obviamente el desarrollo de nuevos productos, de nuevos materiales, es lo que uno aspiraría que la sociedad pueda, digamos, cada vez darnos más soluciones, y existe la creatividad. Y yo, por ejemplo, pienso que en nuestro país particularmente, hoy que estoy haciendo el ejercicio de ver de nuevos emprendimientos en esta área, me sorprende la creatividad que tienen las personas de dar solución a nuevos productos, a nuevos servicios. Y creo que ese es un componente, pero es un componente que además tiene inversión desde lo público. No es solamente la inversión de los de lo privado, sino entender que la inversión en ciencia y en tecnología impulsa precisamente que hayan otras inversiones y se acelere ese ciclo de crear cosas nuevas. Y creo que ahí hay una importante decisión, si lo viéramos hacia nuestro país, que seguramente vamos a hablar más adelante, de cómo esto se puede unir, o sea, cómo la visión empresarial, la visión corporativa se nutre también de políticas mucho más claras en ese sentido para tomar decisiones más rápidamente, porque al final eso es un tema también de velocidad. Así es, de anticiparse. ¿No? Y volvemos al mismo mensaje del principio. Y bueno, ya desde una perspectiva de sostenibilidad, pues yo creo que ya está muy legal lo que acababa de comentarles. Es una sociedad que lo exige, es una sociedad que además pide esa información, y eso hace que el resto, digamos, del engranaje se pueda mover precisamente en ese ejercicio. Y reglas claras de comercio, yo no sé si esto es positivo o negativo, pero es una característica de la Unión Europea, y es la política agrícola común, en donde ellos garantizan el mercado local,
local desde el punto de vista de la Unión Europea. Entonces, por decir algo, las naranjas, simplemente por poner un ejemplo, de España de alguna manera están privilegiadas para nutrir el resto, digamos, de la región. Así los cereales desde Ucrania, etc. Entonces, el haber tenido como un marco común también les ayudó un poco a garantizar ese suministro local, pero también entender sus potenciales para exportar, porque lo primero es garantizar, y aquí volvemos al riesgo, garantizo mi suministro local, mi suministro aquí, para luego apoyar el tema de la exportación, que son cosas que hoy, por ejemplo, en Chile se están discutiendo, que se han vuelto la despensa asiática y resulta que están afectando todo el suministro de agua dulce para los chilenos. Para su población. Exacto, entonces hoy ahí precisamente es tan importante ese contexto geopolítico del que hablamos al principio y que la Unión Europea ha tratado, digamos, de solventar. Y en esas reglas también el saber exportar, porque al final leí hace poco unas cifras de todas las exportaciones de alimentos en el mundo y en la Unión Europea. Y la Unión Europea no tiene las características de biodiversidad como de nuestras regiones. Exacto. Entonces tiene mucho que ver con competitividad, con sus procesos, con la manera como llegan además su logística para llegar, digamos, a otras regiones. Y eso que mencionas es clave porque, digamos, me gustaría conocer desde tu visión y considerando, pues, por supuesto, este entorno cambiante, el entorno geopolítico, ¿qué papel juega nuestro país en el comercio global y de sostenibilidad como una potencia megadiversa, como una potencia agrícola en la región y en el mundo? Mira, Colombia, y hoy lo ha demostrado unos primeros pinitos, el crecimiento en la exportación de alimentos en el país está a 2 dígitos hoy. El año pasado a hoy crecimos más de 10% en la exportación de productos agrícolas. Y eso es el resultado de muchas ventajas que hoy tenemos. Por supuesto, el país más biodiverso por metro cuadrado. Y eso hace que tú tengas una diversidad de potencial de productos en un área mucho más pequeña. Si nos comparamos con Brasil, podríamos tener los mismos tipos de productos, pero lo que pasa es que nuestras distancias son más cortas. Nos hacen más competitivos y trabajamos en el tema de logística. Por otra parte, yo creo que hay una conciencia del sector empresarial colombiano de casi 10 años y un inglés que vino a visitarnos, que estuvo en un evento de sostenibilidad, dijo: a mí me aterra que en un evento de estos casi que hayan 50 empresas hablando de sostenibilidad. Y eso, digamos, en el tema del contexto agrícola nos da una ventaja competitiva. También se habla que nuestra huella de carbono como país es de las más bajas en categorías de productos. Entonces eso de alguna manera nos posiciona y tenemos una ubicación geográfica privilegiada. Tenemos el Pacífico, tenemos el Atlántico y tenemos estas distancias que son mucho menores a la que podría tenerse en contextos similares, en donde el transporte de los productos es mucho más fácil hacia diferentes latitudes. ¿Qué nos falta? Esa productividad, esa eficiencia. Aumentarla. Y en especial en unir campo, producción a escala. Yo creo que ese punto es algo en lo que tenemos que trabajar. Obviamente en lo que hablábamos de la innovación y la tecnología y de esos instrumentos que nos permitan fomentar que se aceleren las decisiones gracias a esas decisiones de política pública que te permitan tomar inversiones a largo plazo. Porque a veces tenemos muchas inestabilidades en el cambio de las reglas de juego. Entonces creo que es muy importante tener, digamos, esa tranquilidad y esa transparencia en cómo estamos evolucionando. Y yo creo que es importante también entender nuestro consumidor doméstico y nuestro consumidor al exterior. Desde el punto de vista de lo que significa el país y lo que espera un país cuando quiere recibir nuestro café, nuestro aguacate, el cacao que está teniendo un posicionamiento gigante. Yo creo que hay que aprender de esas cadenas que han tenido tanto éxito, esa tradición agrícola llevada, digamos, a un 5.0 de hoy. Creo que haría de Colombia, y por algo es el principal motor de la economía en nuestras, digamos, visiones de futuro como país. Así es, ingeniera, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y como tú bien lo mencionabas, son múltiples las posibilidades que tiene Colombia para posicionarse en este entorno cambiante. Precisamente es ese capital natural el que puede ser el factor de competitividad y su gestión y armonización de lineamientos e instrumentos es lo que nos va a permitir anticiparnos para poder enfrentar estos riesgos y desafíos globales. Muchas gracias.